Somos FM Gospel 102.9, Radio de Noticias, todo el año. El impulso y promoción de actividades que nos permitan, desde lo colectivo, enfrentar las respuestas que necesitamos. La búsqueda de de la soledad que puede haber en el centro de sus almas. Así son, todos para uno. Aquí estamos en la mañana, así son las cosas, recibiendo a la gente de la Granja de Ideas. Vamos a hablar de la jornada de innovación educativa que se viene. Para ello están presentes la licenciada Rosana Fernández, docente de la Escuela Especial Luciérnaga, también Romina Hipólito y Alberto Utrera. Nos va a introducir en el tema Rosana, para contarnos de qué se trata. Buenos días y bienvenidos a todos al programa. ¿Cómo les va? Hola, buenos días, bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, es la primera jornada que se llevará a cabo en la ciudad de Río Cuarto acerca de innovación educativa y pedagogías emergentes. Cuando nosotros hacemos referencia al término pedagogías emergentes, lo suplantamos por el de nuevas tecnologías, que en realidad no queremos decir más porque no son nuevas, sino que son emergentes. Y bueno, la jornada se va a desarrollar el 5 de agosto a las 17 horas en el Salón del CESIS. Bueno, ¿y cómo surge esta iniciativa? ¿Quién la planteó? ¿Cómo empezó a canalizarse la propuesta? ¿Quién quiere hablar del tema? Bueno, Guillermo, muchas gracias por recibirnos. Nosotros somos un grupo de profesionales de la educación. Uh-huh. Estamos organizando la primera jornada de innovación educativa y tecnologías emergentes. Se va a desarrollar el 4 de agosto en el CESIS a partir de las 17 horas hasta las 22 horas aproximadamente. ¿Ustedes ya venían trabajando en el tema educativo con acciones más allá del rol docente que cumplen? ¿Cómo es que se da esta oportunidad? Mira, esto se da porque hace un tiempo tuve esta inquietud. Yo vivo acá en la ciudad de Río Cuarto. Romina y Roxana han sido alumnas mías de la licenciatura en educación y las convoqué para este proyecto. Uh-huh. Preocupados, digamos, por la educación, le dije, bueno, ¿qué les parece si podemos armar algo aquí en Río Cuarto que tenga que ver con la innovación educativa? Así que bueno, hace ya 4 meses que estamos trabajando en este evento que para nosotros es muy importante y que, digamos, el objetivo más importante es poder contar parte de una investigación que estamos realizando los tres. Trabajamos en distintas universidades y en instituciones educativas aquí de Río Cuarto. Esta investigación es poder contarle a los docentes, a los profesionales de la educación, qué pasa con esto de la innovación educativa y de la incorporación de la tecnología a los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Bueno, así iniciamos este proyecto. Ayer nos acercó un oyente estadísticas de una investigación que realizó la UBA respecto de los procesos educativos y de la incorporación de tecnología. Las comenté justamente en la televisión por un tema que no tiene directamente que ver con esto, sí. Pero ahora en este momento no tengo la posibilidad de apelar nuevamente a esa estadística, pero se está debatiendo, ¿no?, la conveniencia o no de la innovación tecnológica. ¿Es en ese debate que se incluye en esta jornada, Romina? Sí, es así. En realidad hay mucha información rondando alrededor de los docentes y nuestra idea es poder ayudar a organizar un poco, a por ahí poder discernir entre qué es la forma correcta de utilizarlo y poder aprovecharlas, porque muchas veces como docentes la primera reacción es el miedo con esto del avance de la inteligencia artificial, que nuestros alumnos la manejan, nuestros estudiantes la manejan de una forma espectacular y nosotros muchas veces como docentes nos quedamos como un paso al costado. Entonces, bueno, la idea es precisamente asumir el rol que nos interesa, de poder acompañar a los docentes a perderle el miedo a veces, que es eso. Los veo plantados desde el lugar, bueno, esta es la realidad, adaptémonos a ella, no cambiemos, porque hay muchos que opinan, bueno, no, el celular no tiene que estar en el aula.
Venimos un poco como a romper con esas cuestiones que están alejadas de los estudiantes. Seamos los docentes los que tengamos que cambiar las prácticas e incluir esas tecnologías. Ellos son lo que llamábamos antes nativos digitales, que hoy son millennials, que manejan los contextos inmersivos, que son los de los juegos, para que los oyentes nos entiendan, los manejan perfectamente. Nuestro proyecto apunta precisamente a establecer ese mismo juego, pero en un contexto pedagógico. Las jornadas apuntan al nivel medio, a la educación integral, porque también es una perspectiva diferente la de los chicos que son de corta edad, y otra cosa es el adolescente respecto de la tecnología, de su impacto. ¿Qué orientación tiene la jornada? Mira, la orientación es desde nivel inicial, primario, secundario, universitario. Ese es nuestro público. Nosotros apuntamos a esos docentes que trabajan en estos niveles, digamos, ¿no? El inicial, primario, secundario, universitario. Y hablando de la tecnología es una herramienta muy potenciadora, donde la educación en general debe aprovechar sus ventajas para pensar, crear escenarios de aprendizaje mucho más atractivos de lo que me tocó a mí en mi primaria o en mi secundaria. Tenemos que tener claro que como docentes, si no tomamos estas herramientas desde lo pedagógico y después desde lo instrumental, desde lo tecnológico, me parece que ahí estamos cometiendo un error. Entonces, en primer lugar, aceptarlas, ver sus potencialidades, ver sus desventajas, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿sí? O de la robótica, del pensamiento computacional, de los nuevos escenarios de aprendizaje. Hoy en día el aula tradicional que todos hemos transitado, bueno, hoy el escenario ha cambiado, Guillermo. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar. Por eso esto de innovar, en principio vamos a mostrar una innovación en un aula tecnológica con tecnología y pedagogía. Ajá. ¿Sí? Ayer en esa encuesta a la que aludo, a mí me sorprendió porque le preguntaban, hacían dos escenarios de consulta distintos, la comunidad en general, claro, y la comunidad educativa en particular. Y una de las preguntas era si los docentes creían oportuno hacer que los alumnos tomaran conocimiento de cuestiones educativas a través de YouTube. Que fueran a YouTube a buscar la información. Es decir, está bien que un docente le diga a un chico, búscalo en YouTube. Y a mí, ¿qué piensa uno inicialmente? Desde el prejuicio. Claro. Todos los docentes decían, no lo busqué en YouTube. Pero ya hay un 20% de docentes que dijeron, búscalo en YouTube. Sí. ¿Eso no distorsiona el acto educativo? ¿No pone en un rol menor al docente? Lo pregunto, no lo afirmo. En realidad, desde hace un tiempo en la educación el rol del docente necesariamente ha cambiado. Las tecnologías han comenzado a ocupar... ¿Cambió para bien o para mal, Romina? Yo creo que no podemos definir si bien o mal. Cambió. Y necesitamos adaptarnos a ese cambio. No creo que sea para mal, porque el rol de docente va a ser siempre necesario en la educación. No es posible que una inteligencia artificial reemplace a un docente, ni un video reemplace a un docente. La realidad es que tenemos un rol diferente que cumplir. Ya no es más el docente frente al aula exponiendo... Me interesa eso, lo del rol, porque yo recuerdo en la universidad había un profesor que decía que si los apuntes y el profesor dicen lo mismo, uno de los dos está de más. Claro. Bueno, ahora, si la tecnología y el profesor repiten, ¿cuál es el rol que le cabe al profesor? Mirá, Guillermo, nosotros actualmente en el mundo se utiliza el sistema educativo que fue pensado y creado para el siglo XIX, con docentes del siglo XX y con alumnos del siglo XXI. Lo que no se actualizó, no se modificó, no se mejoró, sigue siendo el sistema educativo. El rol docente hoy es clave y siempre fue clave. El siglo XX y el siglo XIX era un mundo muy diferente al actual. Vos seguramente has cursado en la universidad, como las licenciadas, donde el docente daba la clase magistral. Bueno, hoy eso cambió porque cambió el mundo. Tenés estudiantes, desde el nivel inicial al universitario, que tienen otra forma de aprender, utilizan otros procesos cognitivos. El mundo cambió y debe cambiar la educación, ¿sí? Los estudiantes tienen un perfil totalmente diferente.
el rol, ese docente del siglo XX estaba preparado para un mundo. Hoy el mundo cambió. Eso es clave tenerlo en cuenta. Ese docente facilitador. Hoy vos me decís, los chicos miran YouTube. Sí, ¿por qué no utilizar ese recurso para que ayude al proceso de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación? Por supuesto, controlado por el docente. Hoy se discute en el mundo si el celular sí o no. En algún momento se discutió el diario en el aula. ¿Es un recurso? Sí. Si lo utilizamos desde lo pedagógico correctamente, me parece que es brillante. El celular y los recursos que quieras. YouTube. Porque tal vez que un video de YouTube explica mejor la regla de 3 simple que el profe de matemática. Bueno, sí, pero ahí necesita el filtro. Ahí está el profe diciendo, exactamente. No dejarlo. Ese rol de acompañar. De acompañar, de guiar. De guiar y demostrar a veces esta cuestión de tener un pensamiento crítico acerca de la información a la que accede. Porque hoy el acceso a la información es amplísimo. Entonces, nosotros como docentes tenemos que asumir el rol de guías, de acompañantes y decir, bueno, ustedes cuando miren un video tengan en cuenta tal o tal situación. Entonces, eso va a acompañar al alumno y no tapar el sol con la mano y decir, no miren videos. Y necesitan lo que forma parte de su cultura también. Quien habla es Romina Hipólito, junto al doctor Alberto Utrera, están impulsando las jornadas de innovación educativa que se vienen en Rosana Fernández, en representación de La Granja. ¿Cómo es que se ponen en contacto con La Granja? ¿Cómo articula La Granja esto? Algo que me parece muy interesante. Además de la articulación, le quiero agradecer al licenciado Bontesio por habernos cedido el espacio. La articulación surge desde distintos proyectos que impulsa La Granja, siempre en consideración de la no persecución de los fines de lucro. Muy por el contrario, apoya a todas las actividades que sean gratuitas como esta, porque el evento es gratuito. Ajá, eso quería preguntar, ¿cómo tenían que hacer? Destinado a todo el público. ¿Todo el público tiene que ser docentes o no necesariamente docentes? No necesariamente, apostamos a un público docente, pero incluso ya hemos lanzado el formulario de Google donde se tienen que anotar para la certificación y bueno, está abierto a todo el público en general. Bueno, ¿y eso cómo va a funcionar? ¿En qué consiste? ¿Va a haber charlas? ¿Es un debate? Sí, ¿Qué tienen pensado? Bueno, el 4 de agosto, 5 de la tarde, iniciamos la primera jornada. Te cuento uno más, Guillermo. Es nuestra intención el año que viene volver a hacer esta jornada, pero en este caso serían 2 días, donde invitar a los colegios, instituciones educativas que cuenten sus experiencias innovadoras en educación, sus prácticas innovadoras. Así que bueno. Las hay muchas sí, están entonces invitarte, ¿no? Decir, bueno, contame qué estás innovando en el aula o en el momento, en el lugar que sea. Va a haber una primera conferencia breve de 30 minutos sobre inteligencia artificial y espacios inmersivos, o el famoso metaverso, por ejemplo, que conocen muy bien los chicos, el Fortnite, el Minecraft, ¿sí? Bueno, eso lejano para... Bien, esos entornos inmersivos, bueno. Lo padezco todo esto, padezco. Luego yo voy a hablar sobre la innovación educativa y las tendencias en innovación educativa. Luego va a haber una conferencia sobre robótica y pensamiento computacional, y luego la última, que es una oradora de México, que lo va a hacer a través de la plataforma Zoom, algunas herramientas de inteligencia artificial para implementar en el aula. Esas van a ser las 4 conferencias o charlas, y luego la licenciada Roxana y Romina van a mostrar un aula virtual, donde vamos a aplicar un modelo pedagógico innovador con una clase práctica que van a poder ver los presentes presencial y en formato virtual. Básicamente en eso consiste la charla. Son entonces 4 conferencias, 4 ponencias y una actividad práctica que van a mostrar las Bueno, chicas. ¿Y esto tiene un cupo limitado? ¿Hay que inscribirse? ¿Es abierto? ¿Depende del espacio? Bueno, el CESI nos ha prestado el espacio, 120 personas. La capacidad, el aforo del salón es de 120 personas. Y además quería extenderte la invitación para que no padezcas más, porque nosotros te vamos a mostrar Fortnite, no sé ni de qué me habla.
pero bueno. Aunque sea un ratito, Guillermo. Un ratito Que nos vamos a visites. convocar. Vos decís que lo estoy necesitando y mucho. Sí, para que no lo padezcas más. Claro. Bueno, hacemos el esfuerzo, nos Dale. cuesta a los que no tenemos la práctica, intentamos no quedar tan atrasados, venimos al último, somos como esos competidores de los países no centrales en las Olimpiadas, bueno. que todos van primero y nosotros largamos, vamos a llegar, pero llegaremos un poco más tarde. Sí. De todas maneras me parece muy interesante que se esté dando el debate en el plano educativo, que esto, porque además hay expuesta una crisis de la educación a nivel medio, ¿no? Sí, En la alta educación que hay en el secundario sobre todo, y eso posterga posibilidades de mucha gente, adolescentes, baja la matrícula en la universidad, digamos, una consecuencia tras otra. Sí, los problemas educativos a nivel mundial, tenemos informes de la UNESCO, de Naciones Unidas, es en general en todos los países. Pero bueno, en algunos más y en otros menos, ¿no es cierto? Hoy la brecha digital, por ejemplo, o la brecha generacional, que es lo que te pasa cuando te hablan del Fortnite o del Minecraft. Tus hijos estudian en ese entorno o van a estudiar en ese entorno. Entonces, digamos, el entorno de aprendizaje cambió. Yo le decía a las chicas los otros días, si pensamos entre los 20, 30 años para atrás de los avances tecnológicos y los desarrollos científicos en el mundo, son muchísimos. La pregunta es, ¿qué pasó en la educación en los últimos 20, 30 años? ¿Cambió? ¿No cambió? ¿Debemos ajustar? ¿Debemos reorientar? ¿Debemos reorganizar? Bueno, es todo... Sí, yo he escuchado... muy complicado, ¿no? Pero bueno. Tanto conectar estas realidades con quienes toman decisiones, nos gobiernan o nos van a gobernar. Y aquí en el lugar donde está sentado usted, doctor, estuvo Martín Yarlor hablando mucho de la robótica, de los proyectos. Digo, hay ahí, yo sé que no lo usan de campaña ese tema, ¿no? Pero lo hablan, lo están mirando. Eso es muy importante, eso es muy importante. La inclusión de todos estos avances tecnológicos a los procesos de enseñanza, porque lo hace mucho más atractivo. ¿Sabes que me preocupa? Que profundice la brecha educativa entre los que tienen recursos y los que no tienen ni siquiera gas en las escuelas. Eso es así. Nosotros hoy tenemos, fíjate, la brecha digital, pero también está lo que acabas de decir vos, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que la política en su agenda debe estar sí o sí la educación. Bueno, les agradezco mucho, sobre todo porque nos pongan en la agenda el tema, ¿no? Porque es muy interesante que nos hagan pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo los adultos para cambiar esta realidad, para mejorarla, para potenciarla, para poner límites también? Porque hemos estado discutiendo en estos días respecto de la violencia, la motiva, ¿no? Hay ejemplos de cómo actuar, ¿no? Vos pones en Google cómo armar una bomba atómica y te da las herramientas, ¿no? Exactamente. Hasta incluso la misma inteligencia artificial la utilizan, es decir, han buscado estrategias, ¿sí?, para hacerle contar a la inteligencia artificial cosas que Google oculta. Entonces, por ahí es esto como decíamos recién, por ahí es hacernos miedo a la tecnología y decir, bueno, podemos aprovecharla, podemos utilizarla de una manera consciente y para nuestro crecimiento como sociedad. Y no teniendo esa licencia de decir de qué se trata esto, sino que acercándonos con un poco más de confianza y decir, bueno, veamos de qué se trata y cómo podemos utilizarnos para el beneficio. Doctor Alberto Utrera, licenciada Romina Hipólito, muchísimas gracias, y gracias también a la gente de la Granja de Ideas por canalizar las inquietudes, de debatir también estas cuestiones ligadas con la educación. Recordamos, viernes 4 de agosto en el CESIS a las 17 horas, jornadas de innovación educativa. Hay que inscribirse, supongo yo, que en las redes sociales. Que nos busquen en las redes sociales. En Granja de Ideas. Granja de Ideas lo difunde, pero también está en nuestras propias páginas, innovación educativas y tecnológicos. Bueno, lo que no me quedó claro para cerrar, ustedes forman parte de un colectivo de docentes que se juntaron entre ustedes, responden a una organización. No, somos 3 docentes preocupados por este tema. ¿3 nada más o hay un colectivo más grande? No, 3 nada más. 3 docentes apasionados por la educación. Bueno, y con la intención de acompañar a otros docentes a generar este movimiento que decimos, bueno, vamos entre todos a generar ese cambio y que la educación necesita y que podemos desde nuestro rol jugar un muy buen papel.
También quería acotar una última cosita, esto que dijiste de la brecha. También viene a cerrar un poco la brecha estas cuestiones tecnológicas, porque lo hemos pensado y diseñado durante todos estos meses para todo tipo de escuelas. Soy yo quien anda, trabajo en lo público y sé las realidades que vivimos en las escuelas. Y esto viene a cerrar un poco la brecha. Ojalá que así sea. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. El impulso y promoción de actividades que nos permitan, desde lo colectivo, enfrentar